Yo lo que digo, esto es como una carrera de caballos. El caballo es la empresa. Okay. Tiene que estar briosa, buena y poder competir con los otros caballos de la carrera. Okay. El jinete es el empresario, el que está dirigiendo. Okay. Nosotros somos el asesor técnico. Si nos subimos al caballo dos sobre el caballo, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, esa es un poco la filosofía de nuestro fondo. Héctor Cateriano, licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Santa María, MBA de la Escuela Superior de Negocios, más de 25 años de experiencia en capital riesgo en mercados emergentes, junto con la empresa de capital riesgo CEAF. Desde 2006, ha liderado los esfuerzos de inversión del primer fondo diversificado de capital privado en Colombia, donde completó con éxito el ciclo completo del fondo, logrando retornos de primer nivel. Socio fundador y CEO de Más Equity Partners, firma de capital privado especializada en capital de crecimiento para el segmento de mediana capitalización en los países andinos, que ha recaudado más de $250 millones en activos. Planificar muy bien, meterle mucho número y al final darle el gran salto, porque al final si uno se queda analizando y paralizado no va a hacer nada. Es bueno tenerse fe, ¿sí? Porque en tenerse fe y en la ejecución muchas veces se logra más de lo que te da el modelaje. Pero hay que hacer el modelo, hay que estar preparados con varios escenarios para hacerle frente al ciclo que te decía. Esto viene así. O en un fast food donde la experiencia es menor, los márgenes no te dan, lo que estás buscando es simplicidad, una logística rápida, un buen producto, un buen empaque, porque tampoco te va a dar el margen mucho más para ponerle payasitos, globos y todo lo demás. Sí. Entonces depende de dónde estás ubicado, pero al final pues tienes que cautivar al cliente en su momento de consumo y qué es lo que quiere satisfacer. Hola, les habla Mauricio Duarte. Este canal es un lugar para encontrar la inspiración de los presidentes y los CEOs en temas de clientecentricidad. Para nosotros es aún más importante que tú te hagas presente a través de los comentarios. Déjanos saber qué piensas, qué ideas podíamos traer, qué cosas quieres que preguntemos. Muchas gracias y por favor mantente presente, suscribiéndote y tocando la campana. Héctor, un Mauricio, placer. Qué rico volverte a ver. Bueno tenerte por aquí. Bienvenido. Muy amable. Es un placer enorme estar aquí. Hace mucho tiempo ya nos conocemos ya. Para la audiencia no quiero decir hace cuántos años, pero ya son varios años. Más de una década. Más de una década. Y eran otros tiempos, Héctor. Ya vamos a hablar de otros tiempos de los fondos. Otros tiempos. Pero para la audiencia yo sí quiero que, nada mejor que tú te presentes. Sé que en algún momento pues llevas ya gran parte de tu vida profesional manejando un fondo muy relevante en Colombia. Tu acento te delata, no eres colombiano. Cuéntame un poco el lado humano. ¿Por qué terminaste en Colombia? ¿Por qué terminaste manejando un fondo de inversión? Cuéntanos un poco de eso, Héctor. Pues un poquito, yo llevo 26 años trabajando en fondos de capital privado, increíble. Ok. Y yo soy peruano y empecé en Perú y se me da muy temprano en la carrera, terminando la maestría, de irme a Europa del Este por la empresa que yo trabajaba. Okay. Estuve 5 años y medio allá trabajando en los Bálticos y después me fui a la India y trabajé también con la empresa que era base americana en un fondo para la India con un banco local allá que se llama Kotak Mahindra Bank, un banco muy dinámico, líder en banca de inversión, corretaje, etcétera. Eso mientras estuve soltero, ¿no? Fueron, sí, casi 10 años. Y luego, ya por decisión de vida, busco la oportunidad de regresar a Latinoamérica. Okay. ¿Sí? Eso es en el año 2006, cuando pues, se veía un pequeño boom que venía para mercados emergentes y para Latinoamérica. Y la empresa con la que yo trabajaba justo estaba empezando un fondo acá y me dice, Héctor, hay una posibilidad de que te vengas a Colombia. Yo ya conocía, había hecho un análisis en el año 2000, era otro país. Okay. Y en el 2006 pues se veían buenos vientos, ¿no? Para hacer inversiones, para la industria, para el país, para todo. ¿Cuál era ese momento de Latinoamérica, Héctor? ¿Qué observaste en ese momento? ¿Cuál era? Sí. Observé un poco lo que vi en Europa del Este en el 2000 o en la India en el 2004, que era optimismo. La gente estaba optimista. Okay. ¿Sí? Es lo que pasaba. En Europa del Este, pues acaban de salir de la cortina de hierro, todo se estaba haciendo. En la India también estaban empezando un pequeño boom
que tuvieron como mercado emergente y era lo mismo. Era ese optimismo de mercados emergentes de que las cosas se podían hacer, de que había futuro, había estabilidad económica y eso es bueno para las inversiones y obviamente también para captar inversionistas. ¿Qué para nuestra audiencia? Porque habrá muchos que entienden estos conceptos con mucha precisión, otros no tanto. Para claridad de nuestra audiencia, ¿qué es un fondo de capital? ¿Qué hace? ¿Cuál es su propósito? Un fondo de capital es muy sencillo, es como una gran bolsa que recibe unos aportes de inversionistas. Entonces los inversionistas me dicen, Héctor, acá tienes mis ahorros. Esos inversionistas pueden ser fondos institucionales, fondos de pensiones, aseguradoras, endowments, pueden ser fondos de fondos o pueden ser corporaciones. Y también personas naturales, high net worth, ¿no? Yo tengo unos ahorros, se estima y se aconseja no invertir más del 7% de los activos de uno en este tipo de activo alternativo, porque son activos sin liquidez. Uno invierte en una empresa, sabe cuándo metió la plata, pero no sabe cuándo la va a sacar. Ese es el gran dilema. Pero obviamente los retornos pues, son mayores a si yo invirtiera en un bono, en una renta fija o lo que fuera. ¿Sí? En teoría, depende del ciclo económico también. ¿Y qué busca un fondo? Es decir, ¿cuál es el...? Porque todo el mundo en esa, llamémoslo, en ese imaginario, todos, Colombia que se volvió un país de emprendedores, todo el mundo aspira a llegar a un Héctor y Héctor, por favor, cómprame, invierte en mi empresa. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son las complejidades? Y bajo el tema que nos convoca, que es la clientecentricidad. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ves eso? Pues el fin del fondo es generar una rentabilidad para sus inversionistas, ¿sí? Entonces, depende del tipo de fondo donde uno invierte, ¿sí? Puede ser un fondo de finca raíz, puede ser un fondo de infraestructura, puede ser un fondo de growth, que es lo que nosotros hacemos, de crecimiento, puede ser un fondo de buyout, que es que compro yo una empresa, la optimizo y la vuelvo a vender. Growth es que yo capitalizo un dinero para hacerle un crecimiento a la empresa. Un fondo de distress, donde yo compro una deuda vencida o una empresa que está muy en problema y la trato de sanear. Hay muchos tipos de fondos, ¿sí? Pero al final todos buscan algo que es lo mismo, que es la rentabilidad para sus inversionistas. ¿En plazos de...? Entre 4 y 6 años, los fondos de inversión en la empresa, ¿sí? Y los fondos tienen una vida entre 8 y 12 años. Perfecto. Y cuando te empiezan a llegar, porque me encantaría que le narraras las inversiones, además que son públicas de Mass Equity Partners, ¿qué lo observas? Obviamente es una radiografía de puedo hacerlo mejor y puedo hacerlo crecer mejor, o mucho más que el promedio, porque si es de rentabilidad, es eficiencias, es ventas, es optimización. Pero en el área de clientecentricidad, ¿qué es lo que seduce a un fondo? A ver, primero, nosotros como fondo somos un fondo de capital para crecimiento. Es decir, no compramos participación a los accionistas, sino lo que queremos es invertir a la empresa para que la empresa desarrolle su plan de negocios. ¿Sí? Es distinto a un fondo que te compra el 100% y ellos solos lo operan. Nosotros, entonces, en ese sentido, nos asociamos con el empresario. Le decimos, empresario, ¿cuánto necesitas para tu plan de negocios? Yo necesito 10 millones. Bueno, 5 de deuda, 5 de equity y aquí estamos para apoyarte en ese plan de negocios que tienes y en tu estrategia. En esa estrategia está cómo haces rentable tu operación. Y ahí viene el modelo del cliente. Bueno, ¿quién es tu cliente? ¿Es un B2B? ¿Es un B2C? Sí, ¿cómo mantienes, cómo cautivas, cómo fidelizas a ese cliente? Correcto. ¿Quién es el que nos da la pauta? El empresario. El empresario es el que conoce y tiene que conocer, a medida que conozca más o menos es que nosotros decidimos invertir. ¿Sí? Porque es nuestro socio, es el que dirige la empresa y nosotros... Yo lo que digo, esto es como una carrera de caballos. El caballo es la empresa. Tiene que estar briosa, buena, y poder competir con los otros caballos de la carrera. El jinete es el empresario, el que está dirigiendo. Nosotros somos el asesor técnico. Si nos subimos al caballo, 2 sobre el caballo, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, esa es un poco la filosofía de nuestro fondo. ¿Sí? Y en esa... Me gusta la claridad. Primer mensaje para nuestra audiencia es el prospecto socio, empresario, debe conocer muy bien su cliente. Tiene que conocer su cliente, su empresa, sus debilidades, sus características que lo hacen fuerte. Y en ese análisis, en esa filigrana, ¿cuál es la observación aguda? Cuando dices lo debe conocer es
cuáles son los atributos que lo seducen, cómo se ha comportado en el pasado, porque si es plan de negocio para crecer, claramente nadie crece sin una base de clientes leales. Correcto. Primero, lo que hacemos es entender bien cómo empezó. Ok. Ahí está el punto de partida, ¿no? Cómo vio la oportunidad de negocio. ¿Por qué, Héctor? Porque es cómo vio la oportunidad de negocio. ¿Por qué se metió en esto? Ok. Sí, entonces nosotros hemos hecho 17 inversiones distintas. La primera fue Refinance en el 2006. Claramente un emprendedor que venía de haber trabajado en McKinsey, hacía estudio de mercado para bancos. Y entendía que había un nicho de mercado que era la compra de cartera vencida a la banca que recién estaba empezando. Y entonces se vio que esa industria se había desarrollado afuera y que tenía que desarrollarse en Latinoamérica también. La siguiente inversión fue Bodytech, que era en su momento, estamos hablando del 2007, pues el nombre genérico de gimnasios, ¿no? Claro. Voy al Bodytech, no voy al gym. Sí. También muy bien posicionado, un claro nicho de mercado, una tendencia global de hacer ejercicio, de mejorar la calidad de vida. Ok. Entonces, Andrés, un restaurante con experiencia. Andrés Carne de Res. Andrés Carne de Wow, Res. ok. Entonces, en ese momento, estamos hablando hace 14 años, era uno de los pocos restaurantes que hablaba de experiencia. Hoy Sí. día ya hay más, ¿no? Pero no al nivel de lo que tiene Andrés y de lo que ha logrado hacer. Entonces, Correcto. un diferencial. Y el doble clic de Andrés, ¿qué sí. viste cuando le preguntaste dónde estaba la oportunidad? ¿Qué contestó él? ¿Cuál fue el análisis? Andrés es una persona típica, ¿no? No te va a responder, entonces tú tienes que ir por los lados para entender cuál fue la visión. Ok. Entonces las respuestas no necesariamente son tan directas como este es el punto A, el B, el C. No. Ok. ¿Por qué yo creo esto y por qué lo hice diferencial? Te lo va explicando en su forma de ser y en su manera de haber logrado lo que hizo. Entonces, lo primero que analizas es este El prospecto, empresario. el empresario, y cuál fue su visión. Exacto. Y dónde estuvo ese ¿Cómo wow. ejecutó la visión? Correcto. Sí. Y luego, como tú llegas a sumar, como tú Sí. decías, llegamos a ser equipo, Correcto. a ganar la carrera, donde en los ámbitos obviamente hay un rigor financiero brutal, pero también tiene que haber mucho de estrategia, de en qué áreas quiero jugar a ganar Sí, y en dónde sí hago renuncias sin problema. es que ahí está, en dónde hago renuncias, ¿no? Esa es la flexibilidad, porque Ok. si tú tú quieres estar para la audiencia acá y Sí. empezaste acá, ¿no es cierto? La idea es que subas. Sí. Pero como tú sabes de empresa, esto nunca es así. Esto va a venir así. La cosa es que llegues Ok. acá, pero ¿cómo vas a llegar? No necesariamente es como No es en un lineal. mercado desarrollado se logra. Ah, ok. Sí, hay muchos, en emergentes hay muchos caídas y subidas, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Decimos nosotros en nuestra práctica, lo que hemos visto, Héctor, que el cliente, digamos, la experiencia de cliente o lo que llama la clientecentricidad, tiene un atributo diferente al servicio. El servicio, digamos, son las cosas, pongámoslo entre comillas, higiénicas que uno tiene que hacer bien. Pero no necesariamente con eso logras que la gente te recomiende y salga del restaurante, puede ser de Cocorico, puede ser de Mimos, o puede ser de Andrés Carne de Res, y diga, aquí hay que volver. Que finalmente es lo que todo el mundo aspira, es que en la multiplicidad de elecciones te escojan a ti. Y eso son conexiones muy, muy personales, muy Sí. de cómo me trataron. Financieramente, ¿eso dónde lo ves tú? ¿Cómo llegas a entender si verdaderamente hay una base de clientes leales a la marca o simplemente circunstanciales porque es un cuasi monopolio? ¿Cómo logras detectar eso, Héctor? A ver, tú ya lo has dicho, primero hay que entender el contexto, el sector, Ok. porque si es un cuasi monopolio, pues probablemente el tema de experiencia sea menor versus un tema de restaurantes de mantel, donde la experiencia tiene que ser mucho más, o en un fast food, donde la experiencia es menor, los márgenes no te dan, lo que estás buscando es simplicidad, una logística rápida, un buen producto, un buen empaque, Ok. porque tampoco te va a dar el margen mucho más para ponerle payasitos, globos y todo lo demás. Sí. Entonces depende de dónde estás ubicado, pero al final pues tienes que cautivar al cliente en su momento de consumo y qué es lo que quiere satisfacer. Ok. En eso, Héctor, ¿cómo? Me imagino por aquí desfilarán hordas de personas o habrán muchos proyectos que te llegan. Sí.
Además de ese primer puntal que decías, identificar la visión de nuestro potencial socio para saber cuál fue su iluminación, el puntal de oportunidad. ¿Qué más mira un fondo? El mercado. Ok. El mercado, tamaño de mercado. Pues es difícil si es un tamaño de 10 millones de dólares y está consolidado en un jugador que tiene 9 millones y medio, lograr crecer mucho, ¿no? Entonces el tamaño de mercado y si es un mercado en crecimiento. Ese es importantísimo. Okay. Porque tú puedes estar en muy buen emprendedor, en un tamaño de mercadito así, logras tener un market share imposible del 50 plus, pero de ahí no vas a crecer. Y nosotros buscamos crecimiento. Entonces el tamaño de mercado es lo segundo más importante, ¿no? Y el crecimiento del mercado. Y el crecimiento, la velocidad con que creces. Sí. Okay. Y luego ya entras a cómo en ese mercado te desarrolles, o sea, cómo vas a mantener lo que tienes y cómo vas a crecer. Perfecto. Y ahí están todas las fuerzas de Porter que te van a decir y te van a dar, sí, la teoría te va a dar algo de luz y un poco el feeling también, sí, del empresario, de cómo está posicionada la marca. El padre de la administración, Héctor Peter Drucker, dice, el propósito de una empresa es tener un cliente. La consecuencia es el market share, las utilidades. Sí. Y si es tan evidente, porque no estamos hablando nada que sea misterioso, que haya que ir a muchas maestrías para saber, ¿por qué es tan fácil olvidarse del cliente, Héctor? Sí, porque a veces los procedimientos, el C-suite se preocupa de cada una de sus áreas, olvidándose de que los procesos hay que tenerlos, pero lo central es el que nos está generando ese ingreso que es el cliente. Claro. ¿Sí? Entonces cada quien en sus cajitas se olvida de cuál es a quién hay que servir, ¿sí? Que es el cliente. Lo cual quiere decir que los procesos y las organizaciones están siempre para deleitar al cliente y se deben gestar como lo que llaman los americanos de afuera hacia adentro. No de nuestro ombligo hacia ellos y crear procesos, sino cómo le hacemos la vida fácil a nuestro cliente. ¿Cómo le hacemos la vida fácil? O le damos un soporte que el cliente no está pensando, ¿no? Siempre está la disyuntiva, si la demanda crea la oferta crea la demanda. Entonces, ¿me entiendes? Nadie pensó que necesitaba Amazon en su momento. Sí. Y mira cómo creció. O Google, o lo que fuera. Correcto. Perfecto, Héctor. En el tema de la recalibración, y por recalibración... Esa es la palabra. Hay que recalibrar siempre. Correcto. Sí. En estar recalibrando, la voz del cliente es un insumo importantísimo. Sí. ¿Por qué, Héctor? Pero primero, imaginémonos cómo ha venido cambiando este cliente en los últimos 16 años. ¿Sí? Cómo se ha fragmentado tanto el interés y las expectativas de servicio y de consumo en alimentos. Sí. Hace 20 años tú tenías 4 grandes de comidas rápidas y dejabas de contar, ¿no? Y hoy día se ha fragmentado entre el tipo de comida, los nichos que está atendiendo. Entonces tienes el asiático tailandés, el asiático vietnamita, el asiático chino, el asiático, es decir, ¿sí? Toda una variedad. Y el mexicano, y el otro, y el peruano, y el francés, y todo en comida rápida. Olvídate de Mantel, ¿no? Sí. Cómo ha evolucionado el número de restaurantes, solo para decir algo. Entonces también en gimnasios, también en todo tipo de compañías la competencia, y eso es lo bueno de un mercado abierto, pues hace que los servicios mejoren. Claro. Pero ¿qué ha hecho eso? Que el cliente se fragmente cada vez más. Entonces no es un cliente, son muchísimos clientes que hay que entender. Y yo creo que lo primero es identificar cuál es tu core de cliente que vas a atender. ¿Sí? Porque no le vas a poder dar a todos un servicio igual o lo que están esperando. Correcto. Tu core, y de ahí de repente tienes algunas extensiones de marca que pueden atender a los otros. Pero fíjate que tocas un tema muy interesante, que es el siguiente, Héctor. Entendiendo que hay una buying persona o arquetipo, llamémoslo con algo de sofisticación, a ese cliente ideal al cual queremos servir, que no son todos, no somos ideales para todos. Siempre existen máximas de no somos una talla para todos, sino una talla para cada quien. Y esa hiperpersonalización, individualización, solamente la logran las personas, no son los procesos. Es el mesero, es el anfitrión, es el maître, es el de la tienda, que te hace sentir especial, el que recorre esa última milla. Sí. Ahí, Héctor, viene el elemento, otra de estas frases famosas del profesor
Drucker que dice, cultura desayuna estrategia, Sí, que es cómo creamos sí, una cultura cliente-céntrica. correcto. Entonces, arranca por la contratación. Ok. Porque si la persona que contrataste no tiene las características adecuadas para atención o servicio, pues no vas a lograr hacer un gran cambio. Tienes que tener ciertas características y personalidades. Ok. Luego viene la capacitación, Ok. que Disney lo hace muy bien. Siempre Sí. hablan de Disney y cómo lo logra. Sí. ¿Sí? Entonces es lo mismo. O McDonald's. Sí. McDonald's, que tiene una rotación tan alta, mira que sus niveles de capacitación son dos modelos, ¿no? O poca rotación o alta rotación. Poca Sí. rotación capacitas, pero menos alta rotación tienes que capacitar constantemente. Ok. Entonces está en la contratación, que los perfiles encajen, y luego está en la capacitación. Ok. Y una vez con la capacitación, creería yo, lo que hemos visto, creas el hábito. Y una vez que tengas el hábito, se comienza a volver cultura. Y una vez que se crea la cultura dentro de la empresa, pues ya es mucho más sencillo que esa cultura, cada vez que se absorbe, estoy hablando desde el día cero, Claro, ¿no? claro, sí. Que esa cultura ya comience a percolar a los nuevos integrantes, y entonces ya se vuelve mucho más sencillo el tema de capacitación, y la misma cultura va absorbiendo el tipo de personal que quieres y rechazando el que no. Ok. Pero creo que la cultura se hace con los hábitos. Tú eres el experto, tú dime. ¿Sí? No, es interesante. Yo cultura digamos, nosotros lo definimos de muchas maneras. Uno es lo que vive las conversaciones. Reunión, preoperación de un restaurante, se miran los indicadores, cómo nos hemos desempeñado, cuáles son las metas del mes, pero si ahí en esa conversación no se habla del cliente, no está en el centro de la conversación. Otras definiciones uno diría, es la conducta discrecional de las personas. ¿Qué pasa cuando Héctor no está mirando? ¿La gente se comporta para deleitar o solamente me comporta de una manera porque alguien me está observando? Y es retador, por eso te decía. Y ahora la visión interesante, Héctor, acá es cuando tú detectas que hay un tema de cultura, ¿cómo trabajas eso? ¿Cómo tocas a ese socio, porque es tu socio, y le dices, oye, tenemos un tema de cultura? No, toca ir por el lado de recursos humanos nuevamente, Ok. donde nos hemos equivocado. ¿Sí? Ok. O sea, es en la contratación, o sea, estoy, marica, contratando a gente que no es ideal para el puesto. En la capacitación, esa capacitación no está haciendo lo que debe hacer. O en el maltrato, tenemos líderes que están maltratando demasiado o no están dando órdenes claras, Ya. o no son los líderes adecuados. Hay que identificar Sí. dónde está el problema. Mira lo brillante de Andrés Jaramillo, fundador Sí. de Andrés. ¿Tú te acuerdas de esas misivas? Ujú. ¿No? Que le daban un feedback, pues yo te digo, hace 30 años, Andrés, de cómo se sentía el comensal. Eso todavía se mantiene, pero fue algo pionero en su momento. Sí. ¿no? La retroalimentación como fuente de la mejora Claro. continua. Y nosotros ahí teníamos unos KPIs, tantos misivas por cada uno de los meseros deberíamos tener, etcétera, etcétera, Ok, como para ok. que eso se Era maneje un así. sistema, lo que llaman el sistema NPS Manual. manual. Sí, correcto. Muy correcto. en sus primeros Sí, estadios. sí, sí, todavía lo revisamos, cada vez menos, la verdad, porque eso ha crecido, pero tenemos gente que lo hace. O sea, me refiero menos es a nivel de los socios o de la junta, pero sí tenemos indicadores que nos llegan arriba, ya más numéricos, ¿no? Ok. Capítulo 1. El optimismo en mercados emergentes en ese momento. Similitudes y diferencias entre las oportunidades de inversión en Europa del Este, India y América Latina. Optimismo y las expectativas positivas para la inversión en la región durante la década del 2000. Desafíos y oportunidades en Colombia. ¿Cómo estos influyen en una decisión? Dicen que hay una disyuntiva y lo acabas de tocar. Si tenemos líderes o tenemos jefes. Yo hago lo de mi jefe por autoridad, no porque estoy seguro de lo que es correcto. Sí. El líder no está revestido de autoridad, Sí. pero lo seguimos porque nos inspira. Sí. En tema de generar estas culturas clientecéntricas, ¿cómo generar los verdaderos líderes en esto? Eso es difícil, ¿no? Nuevamente, yo creo que empieza por la contratación, Sí. donde tienes que ver las características que puede tener esa persona para ser líder, y a medida que van subiendo en la línea de carrera, Sí. ahí vas depurando quiénes pueden servir y quiénes no. Hay negocios puntuales donde hay un régimen operativo muy estricto, donde creo que en algunos segmentos es mejor tener jefes, porque tú quieres que se repita el mismo procedimiento y que no se salga de la línea. Ok. ¿Sí? Son líneas de ensamblaje muy puntuales. Ok.
Y hay otras donde los grados de flexibilidad, nuevamente hablando de experiencia, son muy valiosos. Correcto. Entonces yo creo que depende mucho del contexto, ¿no? Ok. Entonces, sigamos con nuestra experiencia memorable igual a cultura multiplicada por él o habilitada por el diseño del sistema. Lo digo porque si el sistema no está diseñado adecuadamente, tú puedes tener héroes del servicio, pero que el sistema los va a terminar derrotando y va a generar... Ahí sí necesitas unos cuantos líderes que te levanten la mano y te digan eso. El jefe lo va a seguir repitiendo así esté mal. El líder te va a decir, oiga, acá hay una forma de mejorar ese proceso. Ok. ¿Sí? Ahí necesitas eso. Volvamos a la frase porque coincide. En estos días conversaba con Ernesto Usher, que es socio de David Ulrich, que es el padre, creería yo, de el tema de talento humano. Ha escrito 30 libros. Y me decía exactamente lo que tú me dices, Héctor, que el propósito de un colaborador es deleitar al inversionista y al cliente. Sí, es importante la felicidad en el trabajo en equipo. Todas esas cosas son importantes, pero lo primordial, lo esencial, es la vocación a deleitar. Y decían frases, y no sé si tú lo validas también en tu práctica, la de contrata el corazón porque la tarea se aprende. Tú puedes tener el perfecto hoja de vida, pero tu actitud no está. En este negocio como el de los restaurantes es un tema de actitud. Sí. No sé qué piensas. Creo que en toda la vida, ¿no? Se contrata primero por actitud, después por conocimiento. Ok. Porque el conocimiento lo puedes impartir, la actitud difícil cambiar. Ok. Sí. Y entonces, sí, la actitud yo creo que es... Ahora, Héctor, volviendo al tema de los fondos de capital. Los vientos cambiaron, me decías. Los vientos cambiaron mucho. Cuéntanos un poquito por qué cambiaron los vientos, qué estamos viviendo. Sí, estamos viviendo un tiempo difícil para mercados emergentes, en el sentido de que tuvimos una era de oro, yo diría desde el 2006 al 14 o 15, fue la época de los BRICS, que Brasil, Rusia, China y Sudáfrica iban a crecer muchísimo, iban a pasar a mercados emergentes en cuanto a importancia del PIB. Creo que el único que medio cumplió fue China, sí, lo demás no. Y tuvimos unas devaluaciones importantes, entonces aquellos inversionistas invertidos desde afuera, sobre todo en el mercado desarrollado en dólares o en euros, pues vieron que sus inversiones caían no por performance puntualmente del activo, sino simplemente porque la moneda cayó muchísimo. Ok. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la liquidez en las inversiones, o sea, la venta. Finalmente nosotros cómo logramos el retorno es logrando las salidas, es decir, la venta. Okay. Y las ventas se han demorado, la liquidez en los diferentes mercados emergentes también no está. El atractivo de mercados emergentes cambió en los últimos 10 años y hoy día es cada vez un poquito más difícil la tesis de por qué debo estar en ciertos mercados. Okay. Entonces, si tú ves Latinoamérica, dices, pues yo debo estar en Brasil y en México, porque son mercados muy grandes, son mercados todavía atractivos. Sí. Y el resto de los mercados ya son temas muy puntuales de por qué estar. ¿Sí? Ya son temas muy puntuales porque son mercados más chicos. Entonces yo prefiero estar en un mercado de 250 millones, 300 millones o 150 millones de personas que en un mercado de 30, 40 o 50. Okay. ¿Sí? Y bueno, y las coyunturas de los distintos modelos económicos que se quieren aplicar tampoco ayudan. Ok. ¿Sí? Sabiduría dicen que es cuando uno aprende de los errores de los demás. No, la sabiduría primero son péndulos. Ok. Sí, pues nosotros ya tenemos nuestras canas, tú sabes que todo va para un lado y después gira para el otro. Regresa. Entonces hay que entender que hay ciclos. Okay. Entonces estamos en un ciclo en contra y no favorable de emergentes, pero que eventualmente se va a volver favorable también por tamaño de poblaciones, por ser mercados grandes, hay cierta capacidad de consumo. Y los mercados desarrollados son hiperarchicompetitivos, se están enfrentando por el lado de Europa pues algunas crisis importantes, por el lado de Estados Unidos un endeudamiento enorme. Entonces eventualmente los ciclos regresan. Hay que esperar y tener fe y paciencia. Ser más cautos. Pero, y entiendo y me encanta el análisis, en el tema de la sabiduría de quienes están haciendo empresa, que potencialmente son tus socios futuros. Correcto. ¿Qué consejos hay, Héctor? Planificar muy bien, meterle mucho número y al final darle el gran salto, porque al final si uno se queda analizando y paralizado no va a hacer nada.
Entonces, es bueno tenerse fe, ¿sí? Porque en tenerse fe y en la ejecución muchas veces se logra más de lo que te da el modelaje. Pero hay que hacer el modelo, hay que estar preparados con varios escenarios para hacerle frente al ciclo que te decía. Esto viene así, ¿sí? Hablando de esos ciclos, Héctor. Pero hay un ciclo importante Dime. que es la disrupción tecnológica que se está viendo ahora, ¿no? Que permite que con poco capital uno puede entrar a ciertos mercados a competir con empresas muy grandes. Ok. ¿Sí? Que esa es una variable. Que es una variable que no existía antes. ¿Sí? Ok. Yo no podía tener una app y pedir ciertos productos directos. Eso era imposible. Claro. Transformó el tema. Transformó. Pero, y hay unos temas. La experiencia en mis observaciones nunca es estática. Correcto. Porque si un servicio de entrega a domicilio Sí. me puede entregar un producto en 10 minutos o menos, Sí. ¿por qué mi banco se demora 5 días en entregarme un plástico? Entonces el nicho está en los bancos, como hizo Nubank, ¿no es Claro. cierto? En atacar ahí. Claro. Más que en comidas que te están entregando en 10 minutos. Ahí ya hay una sobresaturación de Correcto. oferta. La diferencia entre Amazon y Alibaba en la China. Sí. Alibaba entrega el mismo día y Amazon se demora 1. Creo que está buscando entregar en 2 horas, Sí. una cosa así, ¿me entiendes? O sea, ya el cliente se mal acostumbró a 2 horas y Amazon les parece un absurdo 24 horas. Claro, que es en las industrias los raseros de las expectativas que se generan por los clientes a veces vienen de oferentes de otros sectores. Correcto. Y es un poco de lo cambiante de la experiencia y cómo vemos nuestra palabra de estar recalibrando, porque lo que hoy es el efecto wow, mañana es paisaje, era lo mínimo que yo esperaba recibir de ustedes. Exacto. Pero quiero tomar esos elementos extraordinarios como desafortunadamente la pandemia. ¿Cómo los cogió la pandemia y cómo recalibraron? No, el tema de la pandemia creo que nos cogió a todos mal parados. Nadie esperaba eso. Entonces nos tocó, en el caso retail, ya sea de comidas u otras cosas, cerrar mucha operación y sobrevivir con ventas mínimas de domicilios o lo que fuera. Reducir costos y aguantar. Luego viene un cambio de hábito, donde todavía queda cierta permanencia de las costumbres que se adquieren en pandemia, y más que todo en el 23 se regresa casi una normalidad del 19, con ciertos cambios ya estructurales que se quedaron. Ok. ¿Sí? Es un poco en tu ciclo ahí, se dio el valle terrible. Por ejemplo, en alimentos congelados, ¿sí? Ok. Donde Colombia, en general Latinoamérica, no era muy fuerte en consumirlos. ¿Sí? El alimento congelado antes de pandemia nunca tuvo mayor penetración y en pandemia sí. Sí, porque resolvía un tema de alimentación muy rápido. Correcto. Los alimentos congelados creció de una manera exponencial, de manera importante. Vuelve a caer ahora en el 23, pero ya se mantiene en otro nivel de demanda. Héctor, momentos o cosas que te hayan sorprendido gratamente de tus inversiones en experiencia, que tú digas, esta sí no me la creo, cosas que uno vea y que tengas para contarnos. Como un todo, creo que el buen comportamiento del empresario, como un todo, ¿sí? O sea, sí hay unos que no, pero en general sorprende mucho. Y el del empresario colombiano. ¿En qué sentido? Resiliente. Ah, ok. Entonces, de aguante, de mucho trabajo, pero también de aguante. Sí, o sea, de no tirar la toalla y seguir dándole y dándole y decir, no, esto tiene que pasar. Ok. Importante. No es tan común en emergentes, llamémoslo, en ciertos países sí, en otros no tanto. ¿Y por qué pasará eso, Héctor? Tú que estás casado o estuviste casado con colombiana, sí. ¿por qué eso? ¿Por qué esa característica? ¿Qué has detectado? Creo que Colombia pues, ha tenido también ciclos duros. Okay. Y el empresariado ha aprendido a entender estos momentos, estos ciclos de aguante versus algunos países que no los han tenido tan duros. Entonces el primero que viene hacia abajo les pega muy duro. ¿El empresario colombiano está preparado para tener fondos de socios? Algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. ¿Qué los hace estar maduros, Héctor? ¿Listos para? ¿Cuáles? Hay dos estilos para el tamaño de empresa, ¿no? Uno que llamamos el lifestyle, es decir, yo soy el empresario que estoy cómodo con lo que me genera mi negocio, mi estilo de vida, la casa de campo o en playa, los clubes, los carros, etcétera. Estoy en un momento de estabilidad, no quiero
crecer tanto, porque crecer mucho es sacrificar estilo de vida y sacrificar vida personal. Okay. El empresario Hay que una quiere renuncia. crecer, claro, hay que renunciar, tiene que trabajar 14, 18 horas al día, dejar de ver mucho a la familia. Si quiere conquistar el mundo es subirse a un avión y estar subido en ese avión de manera permanente y constante para monitorear, nada es gratis. Entonces es el trade-off entre eso, entre el estilo de vida que yo tengo de irme a jugar golf el sábado o de no ver a mi familia sábado y domingo porque estoy en México tratando de abrir ese mercado, si es que soy empresario gerente. Entonces, ese que tiene ese estilo de vida, ese probablemente no está tan... No es para una inversión de un No fondo. es para esto. Correcto. El que sí es el que está dispuesto a hacer eso. ¿Debo Correcto. entender? Que dice, ok, Sí, estoy yo- dispuesto a pagar ese precio por Exacto, un tiempo así para es. llevarlo al siguiente nivel. Sí, con el riesgo de que me agarre el ciclo bajo Sí. y el esfuerzo lo Se muere. pierdo. Sí. Queriendo decir que en esto hay riesgo. Mucho. Y en emergentes el doble, por 2. ¿Por qué, Héctor? Claro, por los ciclos económicos, ¿no? Los ciclos económicos. Entonces, casi que con cada gobierno nuevo hay un ciclo nuevo. Sí, lo malo que tienen en emergentes es que casi que el nuevo gobierno bota atrás todo lo que hizo el anterior. Okay. No hay una planificación de, oiga, hay estos 4 puntos en donde todos, derecha, izquierda, centro, tenemos un común acuerdo. Educación, salud, no sé, Trabajo, agricultura, ¿sí? Tema de food supply, trabajo, que eso debería ser una sola línea. Para acá vamos a 100 años. Y no importa quién entre, todos nos pusimos de acuerdo que por acá es el camino. ¿Sí? Ok. Porque si no, Lo que llaman la entonces... seguridad jurídica, de alguna manera. No es seguridad jurídica, es una visión. Porque Ok. una cosa es seguridad jurídica de cómo está la regla de juego, Ok. pero otra cosa es cómo vas cambiando las prioridades dentro del país. Y hay 4 pilares que no deberían cambiarse. Salud, alimentación, infraestructura. Entonces, ¿necesitamos buenos puertos? ¿Necesitamos buenas pistas? Claro. Sí, porque eso percola todo. ¿Necesitamos buena educación? Sí. ¿Cómo llegamos ahí? Así, listo. ¿Necesitamos buena salud? Sí. ¿Cómo? Listo. 20 años para adelante, porque esos modelos demoran así. Ok. No son modelos y tú sabes que en 4 años los pueda cambiar, porque 1 para entender lo que está pasando, 2 para ejecutar y 1 ya tengo que estar en temas de reelección o cuando se permite o simplemente ya saliendo de la presidencia. Entonces es muy difícil. ¿En qué hacerlo. sectores participas, Héctor? Y nuestra preferencia siempre han sido salud, educación, ¿sí? Servicios financieros y servicios en general, Ok. retail y consumo. ¿Sí? Todo depende mucho de dónde está el ciclo de la economía. Entonces hay sectores de crecimiento y sectores resilientes, ¿no? Generación de energía, por ejemplo, renovables también ahora es un ciclo resiliente que es interesante. Ok. Servicios de logística en frío, por ejemplo, que tanto necesita Latinoamérica. Se pierde mucho por no tener eso. En estos temas de lealtad, uno dice, yo hablo del bilingüismo financiero, Sí, para poder convencer a una junta directiva sí, de una estrategia de clientecentricidad, Sí. debe tener uno la habilidad de expresar sí, en números las inversiones que hace uno en experiencia, sí. que se traducen en un PIG, en el valor del cliente en el Sí. tiempo, el aumento de las compras, Sí, la reducción de la fricción del costo. sí. ¿Esas competencias, Héctor, las ves? ¿O este tema de experiencia lo ves con frecuencia como un tema blando de la administración que la gente dice, hagámoslo porque tiene sentido? ¿Cómo lo ves tú en tu posición? Depende del sector. Depende del Qué sector. interesante. ¿Por qué? ¿Qué Porque sectores pues, ves? una cosa es un restaurante full servicio que Ok. necesite esa experiencia y tenerla todos los días porque todos los días te miden. Y otra cosa es un generador de energía que tiene Claro. termo o hidro y 4 personas y genera 200 megavatios entonces, y lo subo a la red. Ok. ¿Me entiendes? Sí. Entonces son tan extremos que ahí, ¿no? Y por eso te digo, depende mucho del sector donde más se necesite y es más visible y otros donde es menos visible. Pero en todo caso, pues en todos hay que poder medirlo, ¿no? Porque tu cliente final siempre te va a demandar por lo menos que le des a tiempo esa energía. Claro. Y hay un tema de, ¿sí? O que le des una super experiencia a nivel de restauración, de hospitalidad, etcétera. Claro, hablas... Que es el otro extremo. Fíjate que en los sectores que hablas, en el sector financiero, en el sector de educación, en el sector de salud,
hay hoy una premisa que se llama la humanización. Entonces Sí. se habla de la humanización de la banca, Sí. la humanización de la salud, Sí, la humanización de la educación, sí, que es una palabra para mí, una abstracción mucho más elaborada de la clientecentricidad, Sí. que es, tenemos un ser humano y debemos tratarlo como tal. ¿Cómo es ese estado de madurez de las empresas en Colombia? Una cosa es lo que dicen los Sí. papelógrafos y Sí. el endomarketing, pero en realidad hemos evolucionado en esa dirección, Héctor. sí, claro. Sí, porque la competencia hace que evoluciones. Si fuéramos un mercado cerrado totalmente, Corea del Norte, Sí, no. ahí sí olvida. Sí, no hay. Cuando se abre la competencia, yo te pongo un caso muy puntual en Perú. Cuando se abre el mercado, antes había una pasta, que era Nicolini, creo que quebró. Okay. Y entra el grupo Luxic, Ok. que era muy fuerte en pastas, con una calidad, un precio. Obviamente el otro comenzó a caer en market share de manera increíble, ¿no? Y la calidad, y ese es solo un ejemplo chiquito de hace 30 años Sí. de cómo con la apertura de mercado, pues finalmente un cliente se beneficia, ¿sí? Y se logra que el cliente sea el foco de la atención y no necesariamente al tener un oligopolio, ahí estás buscando otras cosas. Entonces creo que la competencia es buena. Lamentablemente, muy a pesar de que es lo que yo hago, a nivel de fusiones y adquisiciones, pues se está llevando otra vez a estas grandes empresas que se conforman como oligopolios casi, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso los reguladores, buenos reguladores son claves. Buenos reguladores son claves que hoy día ya no hay en el mundo tantos, ¿no? Porque las diferencias salariales y todo hace que Ya. necesariamente la mejor gente esté en el regulador. Pero sí debería ser. Debería ser como un servicio de salud donde el que se va a graduar de médico después de 20 años vaya y pase al regulador por lo menos un año. Ok. Algo así, porque necesita muy buena regulación para evitar estas... Sí, porque hay Porque una... el sector privado trata de buscar el espacio donde puede marginar más, ¿no? Es Claro. la naturaleza de... del mercado. Hay una, porque si te leo bien, hay una complacencia cuando compito solo o compito con muy pocos, porque la variable experiencia y servicio Claro, comienza a hacer el segundo vendrá plano. otro, habrá Así otro. es. Me escoges a mí o escoges Sí, al otro, no hay mucho exacto, más que escoger. Exacto, yo me divido las regiones, entonces yo estoy líder acá, líder allá. Sí, Nos distribuimos el... Yo creo que la competencia es sana si hay sectores donde no puede haber competencia. Un distribuidor de energía, pues solo hay uno, ¿no? No Claro. puedo tirar 3 cables y por ahí que decida. Correcto. Pero hay sectores que sí. Y en el B2B, que lo mencionaste, Sí. porque obviamente está el de empresa, 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 Sí. cliente. El de empresa, empresa, se trata del famoso éxito del cliente, el customer success. Sí, Que es cómo migro yo en mi relación de empresa a empresa de un proveedor a un aliado. Sí. Cómo mi obsesión Sí. es agregarte tal valor Exacto. que sea un elemento esencial Sí. en tu éxito. exacto. Por ejemplo, hay un caso en el sector empaques, Ok. en donde eso se volvió un commodity y entonces el que hace el empaque ya lo que tiene que hacer es un empaque que sea atractivo desde el lado del ángulo de mercadeo para que cuando el cliente ve ese empaque del producto que es el cliente del que hace el empaque, Sí. se le sea atractivo y lo jale de góndola. Entonces tú ya vas con un diseño, unos colores, Ok. muestras a tu cliente, que es otro negocio, que Sí. está empacando, no sé, uvas deshidratadas, Sí. pero tú le vendes un empaque diferencial que hace que venda más, según los estudios que tú haces. Entonces ya le estás dando un servicio de valor agregado a tu cliente y no simplemente un empaque cuadrado cerrado al mejor precio. Correcto. Y me imagino están todas las variables de logística, están todas las Claro, variables de... peso, logística, cómo se almacena hacia arriba. Correcto. Sí, sí, sí. ¿Cómo, Sí, son cómo muchas miro variables. tu estructura de costos para hacerte más eficiente y que margines más? Al Correcto, final es... pero no necesariamente lo más barato va a ser lo mejor, porque al final la parte atractiva del empaque también es la que le jala al cliente. Claro. Entonces, si tú gastas el 1 o 2% más en ese empaque, pero hace que vendas más, pues es más que justifica, porque ya es casi una inversión en publicidad la que estás haciendo a través del empaque. Capítulo 2. La importancia de tener una estrategia clara y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado. Importancia del rigor financiero y la flexibilidad para tomar decisiones estratégicas en el contexto de mercados emergentes. Diferencia entre la experiencia del cliente y el servicio al cliente, destacando la importancia de la cliente-centricidad. Dicen, Héctor, que la publicidad es el precio Sí, que se paga
por un mal servicio. Sí, no sabía eso, está bueno. ¿Qué opinas Sí. de eso? No, yo creo que hay tanta marca hoy en día que necesitas mandar el mensaje Ok. y necesitas llegar a la gente con las cualidades de tu producto. Y si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Ok. Entonces sí necesitas eso. Pero una vez lo haces higiénicamente bien, Sí. es un gran producto, Sí. claramente el factor diferenciador viene siendo la experiencia, porque al final la publicidad te puede generar conciencia y consideración para la primera compra, Sí. pero si la experiencia no Sí. estuvo ahí, la recompra nunca se va a dar. Sí, correcto. Tienes razón. Luego, claramente el tema de la experiencia vuelve y nos convoca Sí. en esto. En el tema de, Héctor, al nivel que tú gravitas en consejos directivos de muy alto nivel, ¿qué es lo que más sorprende de modelos innovadores, de modelos atractivos? Ya nos has dado unas pistas, nos has dicho, ¿Sabes? Lo que he estado pensando mucho es, necesitamos sangre joven en los consejos. Porque pues yo de 50 no pienso igual que un chino de 28. ok, Se necesita, y todos los consejos, por lo menos estoy, pues el promedio de edad, no tenemos uno joven. Ese cambio, esa juventud sí ayudaría. qué interesante Sí. insight, llaman los Sí. americanos. Así como hoy día también tenemos el tema de gender, que es Sí. muy importante, pero eso ya todos lo sabemos, o sea que tener mujeres dentro de la junta directiva nos ayuda Sí. a pensar. Yo creo que tener a alguien joven también. ¿Y qué impide? ¿Cuál es el prejuicio? Pues de repente la edad, ¿no? Que uno dice tener un chino de 28 en la junta directiva no necesariamente es... todavía le falta experiencia, Sí. ¿no? O no ven el aporte. Hay que escogerlos muy bien, pero sí creo que es importante. Y creo entender que dices, hoy las audiencias, los consumidores se han atomizado tanto Sí, claro. que debemos entender las microaudiencias, ¿no? Claro. Ya no Sí, es ya one no- size Y fits las all. tendencias, ¿no? Sí. Las tendencias, porque un chico de 35 años no tiene idea de lo que pasa por debajo de 25 hacia abajo. Difícil. Y en el mundo donde participas, por ejemplo, de las comidas, ¿qué cosas han cambiado? En Estados Unidos, leía yo en estos días un concepto que se llama cocina de autor casual, Sí. que es yo te doy un muy buen plato con una experiencia de agilidad de Sí. la comida rápida. Sí. ¿Qué tendencias estás detectando en Colombia en particular, en comida rápida? No, en comida rápida son las fábricas que están haciendo, ¿no? La forma de mecanizar esto para hacerlo más óptimo, bajar margen. Ok. Entonces, cocinas tecnificadas, casi robotizadas. Todavía no sé si funcionan, la verdad, porque la mano de obra no es costosa. Ok. Pero eso, ¿no? Los ensamblajes cada vez mejor preparados, los procedimientos, gente que esté estudiando muy bien optimizar todo el proceso de ensamblaje. Y desde el punto de vista del cliente, ¿qué ha habido alguna...? La fragmentación, hoy día Ah, tiene ok. mucha variedad, entonces los gustos. Pero mira, te doy un dato, más que en las comidas, en lo que es la convocatoria. Nosotros antes pues teníamos a los jóvenes que llegaban de las universidades, se encontraban con amigos y sabían que en Andrés se iban a encontrar todos. Hoy día la convocatoria cambió. Hoy día los influencers son un género que cambió esa convocatoria. Hoy día tú en tu Instagram, si estás siguiendo a Mauricio y sabes que Mauricio sabe dónde es la fiesta, simplemente ves qué ofrece Mauricio y Mauricio dice hoy día voy a estar en tal sitio, entonces así haces tu plan. Eso no existía hace 20 años. Wow. Y Mauricio cobra a las marcas por publicitar eso, ¿no es cierto? Y Mauricio de repente no solo cobra, sino dice, ¿sabes qué? Hagamos un fee sharing y entonces yo te llevo 1000 chinos y compartimos el cover, por decir algo, o cosas así. Y Wow. son estructuras que uno piensa que es un jovencito llamando a sus amigos, son estructuras que tienen 30 personas detrás armando todo esto. Wow, qué interesante. Sí. Entonces eso ha cambiado mucho, cómo es la convocatoria en general. Eso es absolutamente nuevo. En el caso de Andrés, que es tan icónico, hablábamos antes de iniciar esta grabación, Héctor, me decías, Mauricio, es que Andrés se volvió como ir a Monserrate. Es un destino casi que obligado tanto del turismo nacional, que viene por primera vez a Bogotá, que quiere ir a Chía, como del internacional. Sí. ¿Por cómo se han logrado mantener en ese estatus de top of mind de esas audiencias?
Pues la verdad, gracias a Dios. Es muy difícil este negocio. Y creo que tenemos un equipo bueno. La verdad, el equipo bastante bueno, pues equipo joven, que entiende por dónde van los tiros. La marca de Andrés muy fuerte. O sea, lo que pensó Andrés en su momento, en su génesis, sigue siendo muy válido ahora. La calidad, la experiencia, no escatimar en eso. Esos son los atributos Que se mantienen como atributos de marca. Ok. Y después, pues lo que se ha venido sumando a esto, ¿no? O sea, darle un poco más, un aire fresco, la música en vivo, la gente que maneja los restaurantes, como te decía, son de carreras no típicas. Entonces no tenemos un administrador Danos un ejemplo. graduado, sino Sí. tenemos un músico profesional que es nuestro gerente. Entonces, ¿me entiendes? Es un tema típico. Es más fácil convertir a alguien que viene de ese mundo a ser un buen gerente con toda la dinámica que tiene la experiencia, a traer un administrador que entiende de música. Ok. Cosas así que salen de ¿Y ha funcionado esa fórmula? Hasta ahora, gracias a Dios, muy bien. Yo creo que no todos los músicos pueden ser buenos administradores y no todos los administradores buenos músicos, pero siempre existe nuevamente el proceso de contratación, ¿no? Ciertas características que vio nuestra gerenta en este gerente puntual. Ok. Y en ese grado icónico de Andrés en experiencia, yo creo que en hace 20, 30 años, ¿desde hace cuánto tiene Andrés? Pues estamos en la tercera vida, creo. En el 2008 entramos la primera vez. Ok. Son varios fondos que hemos manejado ahí. ¿Y Andrés cuándo arrancó? Andrés Aramillo Arrancó con Estela. hace, si no estoy mal, 39 años. Wow. Sí, es bastante tiempo. Pero fueron unos pioneros Claro. increíbles en el tema de la experiencia. Total, pionero total, visionario. ¿Hay expansión de Andrés? Estamos haciendo Miami, que espero sacarlo el 28 de agosto, ya listo. ¿En dónde va a estar en Miami? Lincoln Road y Drexel Street. Ok. Lincoln Road, tú sabes, es una calle que hace mucho tráfico de turismo, entonces nuevamente dirige a un sector turista gringo, clase media, media alta. Y ¿Qué cliente van a atender y cómo lo van a deleitar? Cuéntanos eso. pues lo vamos a deleitar con lo que tenemos, tampoco es transformarnos a lo que no somos, ¿no? Entonces lo Ok. que somos es un sitio de comida colombiana, vamos a tener un 20% de platos latinoamericanos, algo más mexicano, algunas cosas argentinas, Ok. pues ya de por sí, Andrés, la carne es a la parrilla argentina, Correcto. pero con nuestros platos icónicos, ¿sí? Algunas costillitas Tex-Mex, Ok. ¿sí? Algunas cosas de mar, por ser Miami, pero el core va a ser lo que tenemos acá. Y la experiencia de los artistas, la música en vivo, eso va a ser clave. Y les vamos a dar aguardiente a todo el que entre. Vamos a promover el aguardiente muy duro allá. Ok. Entonces, Miami Y Cancún, Y que Cancún. debería abrirse entre septiembre y octubre. Ah, ok, qué bueno. Sí. Y bueno, y ahora vamos a Chile, esperemos cerrar Chile también. Hay algunos que dicen que exportar ese modelo de servicio Sí. es muy retador. Es muy retador, pues hemos hecho algunas fiestas allá con atención, Sí. en alguna feria de flores y en algunos otros casos. Hemos depurado el modelo, pero el nivel de atención son menos meseros por un mayor número de comensales atendidos, si no el modelo no daría. Ok. No va a ser tan fácil como ir a Chile a levantar la mano y que te vengan 3. ¿no? Te llegue uno está bien. Ok. Sí. Entonces, preservar el atributo de valor de experiencia, inclusive en otros territorios, sigue siendo un must, Claro. un deber ser. Sí, y para eso tenemos los formatos de cierto tamaño, ¿no? Menos de 1500 metros no me dan los números para tener todo este atributo de experiencia. Ok. ¿Sí? Necesito tener 1000 comensales, 1200, 1500. ¿Cómo es la Universidad Andrés? ¿Cómo entrenan a la gente? Básicamente en el nivel de capacitación, que es lo que tiene el reto, nuestra gerente de recursos humanos, tiene que pasar pues en la contratación, dependiendo de dónde va. Si es a cocina, entra como auxiliar o practicante, igual si es mesero, entra a una zona, digamos, de menos volumen y de ahí puede seguir ascendiendo, ¿no? A Ok. un mesero Hay senior. carrera en Andrés, Hay entonces. carrera en Andrés. Tenemos gente que se ha graduado. Radiología, por ejemplo, que es una buena empleada nuestra, y se mantiene como jefa de piso porque le gusta, ella ve línea de ascenso, todavía tiene para crecer, entonces no ejerce la carrera, sino efectivamente se quedó con nosotros. ¿De dónde nace tanta imaginación de Andrés? Yo cada vez quedo perplejo. Eso sí le tienes que preguntar a él. Sí, no sé, es parte pues de su mística, ¿no? Es único. Es único. Cada emprendedor tiene ese tema de uniqueness
que lo hace ser exitoso dentro de su campo. Si tú me dices, tú haces un restaurante, no podría ser. Entonces, y eso es lo que tratamos de encontrar como fondo, el uniqueness. ¿Qué Es es difícil. ese grado único que tiene algo? Que tiene algo, que lo hace diferente. Sí. Sí. En el caso de Andrés es eso, es Sí. esa creatividad desbordada Sí, de sí. su creador. Exacto. En otros sectores, ¿en qué podría Kenny, ser? muy numérico, estadístico, muy matemático, era compra de crédito de consumo a la banca, son modelos estadísticos enormes, ¿no? Le tiene que gustar y tiene que saber eso, muy cuantitativo. En caso de Nicolás le encantaba el deporte, ultramaratón, 120 kilómetros, eso pues no El presidente lo hace, Wojtek, sino un loco. Que le guste lo que hace. En el caso de Infinite Herbs, que es una empresa muy linda, el fundador, Dalmiro Rodríguez, o uno de los fundadores, se fue a Nueva York, salió a las 10 de la noche a buscar albahaca y no encontró, caminó cuadras y cuadras, albahaca. Okay. Y dijo, y encontró un punch, una cosita así en $15. Y dijo, si esto no es negocio, no sé qué es. Y montó la empresa que exporta hierbas aromáticas a Estados Unidos. ¿Y cómo le va? Muy bien, es una empresa que creció mucho, la vendimos, es la líder hoy día en Estados Unidos, tú la encuentras en Trader Joe's, Winn-Dixie, Publix, Walmart, Whole Foods, líder. Qué buena historia. Una historia espectacular. Así, nadie sabe, es una empresa colombiana. Si ustedes te vas a un Publix y ves albahaca, es seguramente Infinite Herbs. Muy bonita historia. ¿Y nació ahí? Nació de esa idea de alguien que estuvo en Nueva York que quería cocinar pasta con pesto, no encontró y dijo, oiga, ¿sí? Y estudió física nuclear en Argentina además. No, Ese es uniqueness, ¿no? Increíble. Y juntó a los socios que le permitieron, a Grego que venía de consultoría, a Camilo que venía de aperturar mercados en supermercados. Entonces logró cohesionar un equipo bueno. Para aterrizar a la gente, ¿cuántas empresas puedes llegar tú a analizar para escoger una? 1895 creo que es lo que hemos visto, 18 inversiones. Sí. 1%. Sí. Más, sí. De 1895 que has visto, inversiones. han hecho 18. Sí. Yo ojalá no hubiera hecho unas 2 o 3 de esas. Pero sí. Y a esas está ese grado de uniqueness. En muchas de ellas encontramos eso. Además del rigor financiero y de esta persona dispuesta a trabajar, como decía, a dar su alma, vida y sombrero a sacarlo adelante, tiene que tener eso. Importante también las coyunturas cambian, ¿no? Porque como seres humanos tenemos problemas a veces, salud, familiares, y entonces hoy día tú puedes estar con ese espíritu y ese ímpetu y en 4 años te puede cambiar el momento y la vida. Y ahí como fondo nosotros tenemos que decir, oiga Mauricio, de repente ponemos un gerente ahora, porque te cambia la coyuntura. ¿Sí? Eso es un aprendizaje también, no necesariamente estás con ese fuego de combustible de avión todo el tiempo. Hay que tener mucho cuidado, pues los ciclos también se dan por eso. Por supuesto. Bueno, Héctor, me encantó. Qué conversación tan agradable. Mauricio, seguiremos hablando. Claro que este tema me encanta y tu perspectiva fue fabulosa. Un placer. No, muchas gracias. Capítulo 3. Mantener un estilo de vida cómodo versus sacrificarlo para lograr un crecimiento significativo en el negocio. Riesgos adicionales que enfrentan los empresarios en mercados emergentes debido a la volatilidad económica y política. Necesidad de una planificación a largo plazo y mantener prioridades estables. Hola, gracias por haber estado hasta el final de este episodio. La próxima semana tendremos un invitado que nos compartirá sus nuevos secretos y su inspiración en los temas de experiencia y clientecentricidad. No olvidar, por favor, suscríbete y toca la campana. Gracias.